Hola y bienvenidos a Código Mentor, mi nombre es Henry Granados. El día de hoy les quiero compartir una experiencia que tuve en el pasado al buscar trabajo como programador de React y de esa manera pues ustedes puedan incrementar sus habilidades como programadores. Asimismo les quiero pedir que si les gusta este tipo de video le den like, lo compartan, se suscriban a nuestro canal para que de esa manera puedan seguir recibiendo contenido similar a este. Empecemos. El propósito de esta entrevista de trabajo fue para saber cuánto conoces de los diferentes lifecycle hooks de React, como son useState, useEffect, asimismo el uso de promises o promesas en JavaScript. Y para aquellos que estén interesados o quieran saber más de qué es una promesa y cómo utilizarlo, les voy a dejar el link de ese video en la descripción de este video. Continuemos. Otro propósito de esta pregunta es para poder ver cuánto dominas la manipulación de objetos o arreglos con JavaScript. Entonces, como pueden ver, tenemos a esta función la cual se llama Items API, que básicamente nos retorna una promesa. Y esta promesa pues nos va a retornar un arreglo de objetos. Y estos objetos pues son la información o el nombre de una persona, por ejemplo, Mario, que pertenece al grupo 1, Lucía, que pertenece al grupo 2, Luis, que pertenece al grupo 1, y así sucesivamente. Y el propósito final, o mejor dicho, el resultado final, debe mostrarse de la siguiente manera. En la primera parte debemos ver una etiqueta de H4 mostrando el número de grupo, es decir, mostrar por ejemplo grupo 1 y debajo la lista de personas que pertenecen a dicho grupo. Luego debajo debemos ver grupo 2 y la lista de personas que pertenecen al grupo 2 y así sucesivamente. Entonces, si nos vamos al navegador, el resultado final se debe mostrar de esta manera. Grupo 1 con las personas que pertenecen a dicho grupo, grupo 2 con las personas que pertenecen a dicho grupo y finalmente grupo 3. Antes que nada, en la parte de abajo acabo de borrar todo el código. Es decir, que si en este espacio de aquí escribimos el número 20, nos vamos al navegador, podemos ver el número 20. Ahora sí podemos empezar. Entonces recuerden que esta función nos retorna esta promesa. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos tener acceso directo a todo este arreglo de objetos, vamos a, en primer lugar, utilizar al lifecycle hook llamado useEffect, ¿okay? El cual ya lo estamos utilizando en la parte de arriba. Como pueden ver en este espacio de aquí, lo estamos importando desde React. Continuemos. Entonces, estamos diciendo que vamos a utilizar al lifecycle hook llamado useEffect para poder interactuarnos con la promesa a la cual nos retorna la información. Y en este espacio de aquí, pues le estamos pasando un arreglo vacío para asegurarnos que este código sea ejecutado solo una vez cuando la página cargue, ¿ok? O el código que se encuentre dentro de return sea ejecutado. Asimismo, para aquellos que quieran aprender React desde cero, les voy a dejar el link del tutorial de React debajo de la descripción del video. Entonces, en este espacio de aquí, en primer lugar, vamos a ejecutar a la función que nos retorna la información. Entonces, vamos a llamar a dicha función escribiendo Items API y como es una promesa, vamos a utilizar a la función then, ¿ok? Y recuerden que esta función recibe un parámetro, es decir, una función o callback. Entonces en este espacio de aquí podríamos escribir response o respuesta. ¿Okay? Ahora en este espacio de aquí vamos a ver la información que nos está retornando. Y no se olviden ejecutar a la función con los paréntesis. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla, abrimos la consola y en este espacio de aquí podemos ver al arreglo que nos retorna a los 6 objetos. Correcto. Entonces nosotros estamos accediendo a la información que nos retorna la promesa, ¿ok? Es decir, a este arreglo. Pero nosotros recuerden que necesitamos mostrar el número de grupo y debajo a todas las personas que pertenecen a ese grupo. Entonces para ello podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribir, por ejemplo, o crear un objeto, el cual va a decir 1, 2 puntos. Y pues su valor va a ser una lista de objetos, es decir, un arreglo. El primer objeto, coma, el segundo objeto y así sucesivamente. Luego la siguiente propiedad vendría a ser el grupo 2, 2 puntos, ¿ok? Corchetes, el primer objeto, coma, el segundo objeto y así sucesivamente. Y finalmente la propiedad sería la propiedad 3 que representaría al grupo 3, ¿ok? Y su valor también vendría a ser un arreglo de objetos de esta manera. Entonces el propósito final es poder crear un objeto cuyas propiedades son el número de grupo y los valores de cada propiedad son la lista de personas que pertenecen a cada grupo.
Y para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya estamos obteniendo la información que nos retorna la promesa, es decir, a todo este arreglo. Por lo tanto, vamos a manipular a ese arreglo utilizando la función reduce, escribiendo response. Y escribimos a la función reduce de esta manera. Ahora pues la función reduce recibe una función como parámetro, ¿ok? Asimismo le podríamos pasar el segundo parámetro, en este caso el tipo de dato que queremos crear, y como vamos a crear a un objeto, escribimos un objeto vacío. En caso que queremos crear un arreglo, pues los corchetes, ¿ok? Continuemos. En este espacio de aquí, el primer parámetro vendría a ser el acumulador, ¿ok? Lo vamos a llamar ACC, coma. Y el segundo parámetro vendría a ser el valor actual, que en este caso nos va a representar a cada uno de los objetos que se encuentren en el arreglo. Entonces, el parámetro cur vendría a ser o representar a cada uno de estos objetos que tienen las propiedades group ID y nombre. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en primer lugar, utilizamos al acumulador, el cual es un objeto vacío? No se olviden, ¿ok? Entonces, tenemos al objeto vacío. Y luego vamos a utilizar las llaves para poder agregarle una nueva propiedad a este objeto vacío. Y la propiedad que le vamos a agregar pues podría ser el nombre. Entonces el objeto cur.nombre. Y en este espacio de aquí podríamos asignarle un valor, por ejemplo ABC. Y luego en este espacio de aquí no se olviden retornar al objeto acumulador. Y recuerden que todo esto nos está retornando un determinado valor, el cual lo vamos a llamar resultado. Entonces simplemente en la parte de abajo vamos a imprimir el resultado. Podríamos simplemente escribir console.log y luego escribimos result para ver el objeto que estamos obteniendo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver al objeto cuyas propiedades son el nombre de cada una de las personas y sus valores pues son ABC, ABC y así sucesivamente. Correcto. Ahora vamos a trabajar con el número de grupo y de esa manera decir que si un grupo todavía no fue agregado al objeto acumulador, pues simplemente lo vamos a agregar. Asimismo le vamos a añadir el objeto de la persona, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí vamos a decir lo siguiente. If, luego en este espacio de aquí vamos a decir que si la propiedad grupo ID, escribiendo el objeto cur.grupo ID. Una vez más, que si el grupo ID todavía o no ha sido agregado al acumulador, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo vamos a agregar, ¿ok? Lo agregamos de esta manera. Asimismo, le vamos a asignar un valor y el primer valor que le vamos a asignar va a ser el primer objeto, es decir, el objeto cur, ya que recuerden que este objeto representa a cada uno de los objetos, a este objeto de Mario, al objeto de Lucía y así sucesivamente. Entonces, básicamente estamos agregando a dicho objeto dentro de un arreglo. En pocas palabras, estamos creando este arreglo y todo ese valor lo estamos asignando a la propiedad. En este caso vendría a ser al grupo ID. En pocas palabras, por ejemplo, al grupo ID 1, luego al grupo ID 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Una vez más, estamos diciendo que si la propiedad grupo ID todavía no ha sido agregado al acumulador, pues lo vamos a agregar y su valor va a ser un arreglo cuyo primer elemento va a ser el objeto que le estamos pasando. ¿Okay? De otro modo, escribimos else. De otro modo, en caso que ya fue agregada dicha propiedad al objeto, ¿okay? Al objeto acumulador, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a agarrar a dicha propiedad y en este caso le vamos a seguir añadiendo objetos. En este caso, el objeto que le vamos a agregar sería cur, ya que ese objeto representa a cada una de las personas. Una vez más, estamos diciendo que si todavía la propiedad group ID no ha sido agregado al objeto acumulador, pues lo vamos a agregar de esta manera y su valor va a ser un arreglo cuyo primer valor va a ser el objeto de la persona. De otro modo, en caso que ya fue agregada el group ID, la propiedad group ID al objeto, simplemente vamos a seguir añadiéndole elementos a dicho arreglo, ¿ok? Y eso sería todo. Entonces, si nosotros lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla. En este espacio de aquí podemos ver al objeto que queríamos, es decir, al objeto cuya propiedad es el número 1.
Y en este espacio de aquí podemos ver a todas las personas que pertenecen al grupo 1, correcto. Luego tenemos a la propiedad 2, cuyas personas que pertenecen al grupo 2 se encuentran dentro de este arreglo, y así sucesivamente, correcto. Entonces, como nosotros estamos creando al objeto, el cual se llama resultado, vamos a utilizar al lifecycle hook llamado useState para poder cambiar o actualizar el estado de este componente. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de arriba pues vamos a utilizar a useState, ¿ok? Escribiendo useState de esta manera. Y en este espacio de aquí pues lo vamos a llamar datos o simplemente data. El nombre puede ser cualquiera. Luego en este espacio de aquí a la función lo vamos a llamar setData. Y dentro de los paréntesis escribimos las llaves porque nosotros acabamos de crear a un objeto, ¿ok? Ahora vamos a utilizar esta función setData para poder actualizar el estado. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos setData paréntesis y dentro de los paréntesis escribimos resultado. Y eso sería todo. Ahora, si nosotros queremos ver el objeto que acabamos de crear, también podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros lo hemos llamado data, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí, podríamos escribir console.log paréntesis y escribimos data de esta manera. Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver al objeto que tiene las tres propiedades, 1, 2 y 3. Y sus valores son los arreglos. Entonces sabemos que el objeto data contiene a tres propiedades. Por lo tanto, podríamos escribir object.keys para acceder solamente a las propiedades. Entonces escribimos data, ¿ok? Recuerden que data es un objeto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros mostramos dicha información en la pantalla de esta manera? Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a un arreglo 1, 2 y 3, los cuales son las propiedades de dicho objeto, correcto. Entonces, como este resultado nos retorna un arreglo, lo podríamos iterar y de esa manera poder mostrar los números de grupo. ¿Qué quiere decir? Que escribimos object.keysData seguido de la función map, el cual recibe como parámetro una función. ¿Okay? Y en este espacio de aquí lo vamos a llamar key, index. Entonces, en este espacio de aquí, simplemente vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar las llaves, podríamos utilizar los paréntesis de esta manera. Ahora, en este espacio de aquí, vamos a escribir H4, ¿okay? La etiqueta H4 de esta manera, y luego escribimos las llaves. Entonces, cada key vendría a representar el número de grupo. Por lo tanto, escribimos key. Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver los números 1, 2 y 3. Entonces, simplemente lo podríamos acompañar con un texto que diga grupo. ¿Okay? Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Correcto. En este espacio de aquí nos aparece el warning que cada child necesita tener un key. Por lo tanto, en este espacio de aquí le vamos a agregar el atributo key y luego su valor podría ser un texto que va a decir header y lo vamos a concatenar con el número de índice. Y eso sería todo. Lo guardamos, recargamos la pantalla y el warning acaba de desaparecer. Entonces, como ya tenemos acceso directo a cada propiedad que se encuentra en el objeto data, podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, pues vamos a utilizar a las etiquetas UL. Luego escribimos las llaves. Entonces, quiero que me presten mucha atención. Recuerden que data vendría a ser el objeto. Y si nosotros queremos acceder al key, escribiríamos los corchetes de esta manera y dentro de los corchetes escribimos key. Punto. Y ahora escribimos map. Y de esa manera este resultado vendría a ser cada arreglo de cada grupo. ¿Ok? Entonces, como vamos a iterar a cada arreglo para poder acceder al nombre de cada persona, vamos a utilizar a la función map. Entonces, en este espacio de aquí, recuerden que dicha función recibe como parámetro una función o callback. Y en este espacio de aquí podríamos escribir return y ahora simplemente podríamos utilizar las etiquetas li. Y el parámetro de esta función lo podríamos llamar obj de objeto. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos que este objeto representa a cada uno de los objetos, es decir, representa a cada una de esta información. Pero nosotros solamente queremos acceder al nombre. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos obj.nombre y eso sería todo. Ahora, también le podríamos agregar el atributo key y luego lo podríamos llamar item o persona como quieran ustedes y luego lo vamos a concatenar con
con el índice o index. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, no nos aparece ningún error. Cerramos la consola y podemos ver el resultado final que nos muestra el número de grupo con las personas que pertenecen a dicho grupo. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo interactuarnos con una función que nos retorna una promesa, la cual contiene una información, en este caso, un arreglo de objetos. Entonces, de esa manera, simplemente, en primer lugar, estamos utilizando el lifecycle hook llamado useState, y dentro de este lifecycle hook estamos ejecutando la función que nos retorna la promesa, y de esa manera poder obtener la información de esa promesa. Y luego estamos manipulando a esa información para poder crear a un objeto. Entonces, para ello hemos utilizado la función reduce. Entonces, hemos creado a dicho objeto y lo estamos actualizando. Mejor dicho, hemos actualizado el state del componente. Y para ello, en la parte de arriba, estamos utilizando el lifecycle hook llamado useState. ¿Okay? Entonces, como tenemos acceso directo a la información o objeto que acabamos de crear, simplemente vamos a acceder a sus keys. ¿Okay? Entonces, estamos accediendo al keys. Y este resultado nos retorna un arreglo. Luego estamos iterando a dicho arreglo para poder mostrar el número de grupo. Y luego finalmente en este espacio de aquí también estamos volviendo a utilizar la función map, pero en este caso estamos accediendo directamente a los arreglos, que son valores de cada propiedad, para de esa manera poder extraer el nombre de cada objeto. Y eso sería todo. Entonces, si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.